Hola, buen día, buenos días. Dejamos los móviles un ratito porque vamos a empezar la mesa redonda de hoy, que como podemos ver en pantalla está dedicada a un tema con el que la Unión Europea pues, ha demostrado su solidaridad con el conflicto de Ucrania, como es la aplicación de la Directiva de Protección Temporal a los desplazados por el conflicto de Ucrania. Como nos van a explicar los profesores Millán Requena y Carolina Soler, desde 2022 hasta ahora la Unión Europea ha permitido que varios millones de personas que se encontraban en Ucrania puedan tener protección aquí en los Estados miembros de la Unión Europea. Se trata de un ejercicio de solidaridad que no tiene precedentes, y que, como van a explicar los dos profesores, en la práctica, bueno, pues ha sido muy bien asumido, tanto por las autoridades públicas de los 27 Estados miembros, como también en general por la ciudadanía, ¿no? La población de estos 27 Estados miembros. De hecho, vosotros no creo que hayáis tenido noticias de que ha habido problemas, ¿verdad?, con los ucranianos que están viviendo aquí en España, en Alicante, ¿verdad? Es decir, ha sido una aplicación bastante tranquila, bastante exitosa, de ese mecanismo de solidaridad con estas personas que huyen de una guerra. Bueno, va a intervenir en primer lugar el profesor Millán Requena para hablarnos de este tema, que es profesor titular de Derecho Internacional Público aquí en la Universidad de Alicante, es titular de la Cátedra Jean Monnet. Y a continuación intervendrá la profesora Carolina Soler García, que es profesora contratada doctora también aquí en la Universidad de Alicante. Les doy las gracias a los dos por participar en esta mesa redonda. Les pido brevedad, ya sé que estamos casi en periodo de exámenes, ¿verdad? Les pido brevedad y también para que tengamos tiempo para el debate después, para las cuestiones que se quieran plantear, ¿de acuerdo? Bien, pues cuando quiera el profesor Millán Requena, le dejo el micrófono en el ordenador porque creo que tiene un PowerPoint, sí, ¿verdad? Todo aquí a ver si es que no... Ahora sí. Ok. Bien. Bien, buenos días. Efectivamente, como ha dicho el profesor Jaume Ferrer, en mi caso, pues trataré de ubicar la aplicación de esta directiva, protección temporal, y las cuestiones, ¿no?, políticas y geopolíticas que han planteado la aplicación de esa directiva, que ya estaba, ¿no?, dentro de la legislación de la Unión Europea, pero que estuvo muchos años, digamos, durmiendo en el cajón, ¿no?, pero que esta vez sí que se ha aplicado y de forma muy rápida y eficaz, ¿no? Para dar a continuación luego, pues, con la profesora Carolina Soler, lo que es la aplicación ya más concreta en España y en los Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, ¿qué ha llevado, ¿no?, a la aplicación de esta directiva? Es decir, una geopolítica de la inmigración y del asilo con un inédito ejemplo hasta ahora, que es el de los desplazados ucranios, ¿no? Tras la agresión de Rusia, que todos conocemos, y la posterior invasión del territorio ucraniano en febrero del 22, pues hemos visto un éxodo, ¿no?, sin precedentes de ciudadanos ucranios, también de otras personas que residían en Ucrania,
al menos desde la Guerra de los Balcanes, ¿no? Desde los años 90, se dice desde la Segunda Guerra Mundial, pero en los Balcanes, la verdad, hubo un éxodo muy importante de esa guerra entre varios países que procedían de la Yugoslavia. Y la respuesta, lógicamente, fue diferente. Y además, esa guerra de los Balcanes de los años 90 es la que propició que en la Unión Europea pues, se adoptara una directiva, que existiera el consenso necesario para adoptar una directiva como la Directiva Protección Temporal, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues que en la práctica esa idea que tenemos de Europa Fortaleza, que ya hemos hablado de ella, pues digamos esa Europa Fortaleza ha abierto la compuerta y sus fronteras, tanto la territorial como la legal, y se han difuminado para borrar todos los obstáculos que podían haber para hacer frente a esa llegada masiva de personas procedentes de Ucrania, ¿no? Con lo cual, pues la Unión ha dado una respuesta opuesta, diametralmente opuesta, a otras crisis migratorias recientes, de hace unos años, ¿no? Por ejemplo, la crisis siria del año 2015-16 también ocasionó una un masivo éxodo de personas procedentes de Siria, tras la guerra que se ha puesto fin en diciembre pasado. El éxodo constante, este ha sido constante, de ciudadanos, no ha sido repentino, pero sí constante, de ciudadanos venezolanos, tras la situación de inestabilidad y digamos, de vulneración masiva de los derechos fundamentales en Venezuela. Ciudadanos venezolanos han venido muchísimos también. Los afganos pues también han venido la situación de inestabilidad, de guerra que se vivía en Afganistán y que provocó, digamos, ya la salida, la estampida, especialmente de los grupos vulnerables, de mujeres y de niñas, en agosto de 2021, cuando el régimen talibán, la insurgencia talibán, llega a Kabul, ¿no? Vimos imágenes dantescas de gente subiéndose al tren de aterrizaje de los aviones. Y otras situaciones que se han producido, por ejemplo, un término que está muy de moda, que es la instrumentalización, ¿no? De los migrantes y refugiados, en este caso lo hacía Rusia y Bielorrusia, para llevarlos a la frontera Bielorrusia con Polonia. En junio de 2021 empezaron a llegar este tipo de refugiados y migrantes de lugares tan lejanos como Afganistán, bueno, en connivencia con Turquía, digamos el viaje a la Turquía, Rusia, Bielorrusia, y soltarlos en la frontera con Polonia. Entonces, la Unión Europea estamos hablando del año 21, ¿no? Todo antes del 24 de febrero del 22. Podía haber aplicado esa directiva, pero no lo hizo, ¿no? Optó por otro tipo de soluciones más coyunturales para hacer frente a situaciones que no reflejaban ese consenso y que, bueno, pues que entendían que no era necesario aplicar esa directiva. Desde luego, aplicar la directiva es más acorde con los valores de los tratados. A veces criticamos a la Unión Europea con razón, pero en este caso no. En este caso hay que ponerlo en valor, efectivamente, ¿no? Uno de los valores es ese, el artículo 80, la solidaridad, ¿no? La solidaridad unánime de los 27 Estados miembros, ¿no? Incluso de alguno que no participa en el espacio, en el título quinto, ¿no? Como la República de Irlanda, que también se ha sumado, ¿no? Por tanto, aquí sí que podemos decir que ha habido una solidaridad importante entre los Estados miembros de la Unión Europea. Por tanto, bueno, podemos decir que tenemos que celebrar la activación por vez primera, 20 años desde la publicación de la Directiva Protección Temporal, la Directiva 2001/55 de 20 de julio, directiva del Consejo. Entonces, el Parlamento no participaba de manera directa, ¿no?, como lo hace ahora, digamos a través del dictamen conforme, era de forma consultiva únicamente. O sea, la directiva es del Consejo, que, bueno, todos los Estados miembros, salvo Dinamarca, Dinamarca porque está desvinculada del título quinto del Tratado de Funcionamiento, si bien Dinamarca aplica normas nacionales similares. Dinamarca también ha acogido a ucranianos, pero en base a su derecho nacional, que trata de ajustarse, armonizarse en consonancia con lo que dice la directiva, aunque no aplica la directiva per se. Irlanda sí la aplica. Irlanda está desvinculada con su protocolo, pero Irlanda ha decidido sumarse en un plus de solidaridad.
Es decir, aquí sí que tenemos ese aspecto de solidaridad muy claro y bueno, pues merece un reconocimiento, ¿no? Esta directiva básicamente que contempla, pues contempla un mecanismo de protección temporal para casos de afluencia masiva, repentina también, de personas desplazadas. Se refiere a no unos cuantos miles, unas decenas de miles, sino a cientos de miles o millones de personas desplazadas, desplazados a gran escala, no poca cosa, no unos miles, no incluso cientos, no, desplazados a gran escala. Como ocurrió con la guerra de los Balcanes, que de la noche a la mañana, pues la guerra de los Balcanes provocó que bosnios, albaneses, albano-kosovares, croatas en menor medida, pues se desplazaron a los estados vecinos, especialmente Alemania, Austria e Italia, eran millones, ¿no? Entonces, el número de los desplazados, conocidos en el derecho internacional humanitario como los refugiados de guerra, personas que huyen, refugiados entre comillas, no todos son refugiados, ni mucho menos, es un porcentaje muy pequeño, de aquellos que pueden ser refugiados, pues se les conoce en la jerga como refugiados de guerra, que huyen de una guerra, pues supera ya los 6 millones, a los que habría que sumar los desplazados internos, no es poca cosa. Sí que he visto, bueno, lo podéis ver aquí, en la web del ACNUR. Tiene que salir aquí, se habrá abierto. Es verdad, sí, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Se ha abierto en el Google? Pues no. No se ha abierto. Sí. Copia y pega. El enlace del PowerPoint, copia y pega. Sí, ¿no? Vete al Google. Sí, Ah, no, que es un enlace. es un enlace. Ah, pues, a ver, tal vez negro. Sí. Ahí ya se está viendo. Ahora. Sí, efectivamente, lo he visto hoy y ya digo, en ACNUR, por lo menos las cifras que manejan ACNUR, lo podéis ver, refugiados desde Ucrania, digamos, contados en Europa, más de 6 millones, fuera de Europa 500.000, ¿no? Y en total casi 7 millones de desplazados procedentes de Ucrania en todo el planeta. No es poca cosa, ¿verdad?, de un país que tiene 20 y pocos millones de habitantes. Incluso las cifras aquí, no sé si se puede ir un poquito para abajo, no lo permite, sí. Bueno, básicamente, por ejemplo, fijaros, aunque luego se hablará con más profundidad, del total de estados, por ejemplo, España, fijaros, 235.000, 235.000, estos son los refugiados desde Ucrania, por fecha, nada, a febrero, ¿no?, a febrero del 25, y refugiados que vienen de Ucrania que se ha aplicado la directiva de protección temporal, ahí tenéis, o una protección nacional similar, o una protección nacional similar. Por ejemplo, el Reino Unido no es Unión Europea, pero aplica una protección similar. Hay 254.000 ucranianos en el Reino Unido que se benefician, ¿no? España tiene 235.000, no es poca cosa. ¿El primer país cuál es? Pues Alemania, ¿no?, con más de 1 millón. Es decir, Alemania siempre tiene la parte del león y por tanto, bueno, el mayor número de ucranianos está en Alemania. Bien, pero España creo, así a bote pronto, que es el segundo país, hay más incluso que en Italia, que son 171.000, por tanto 250.000 en España. Por eso vemos a ciudadanos ucranianos, siempre los hemos visto, ¿verdad?, hace ya muchos años, pero ahora con mayor frecuencia. La mayoría de los desplazados, sobre todo mujeres y niños, cruzaron la frontera terrestre. No vinieron por avión la mayoría, sino terrestre, de alguno de los países vecinos, principalmente Polonia, donde también hay un contingente importante de ucranianos, Hungría, que lo tienen al lado, o Rumanía. En Hungría y Rumanía son estados de tránsito. No quiero otra vez entrar en la estadística, pero son estados fundamentalmente de tránsito. Hay pocos ucranianos que se queden en Rumanía y en Hungría. Vamos a ver por qué. Y no hubo problema para ese cruce
por Hungría y por Rumanía, hacia Polonia, Alemania principalmente, Italia, España, etcétera, ¿no? Porque se percibe a Rusia como amenaza para toda la Unión Europea y a los ucranianos se les percibe como aliados. Esa es la idea que hay en Europa y la idea que tenemos, ¿no? Aquí en España y en Alicante, donde hay una comunidad ucraniana importante, ¿no? Por eso lo hemos digamos, adoptado y lo hemos normalizado, absolutamente. El objetivo, pues el objetivo de la directiva es facilitar los trámites para todos aquellos nacionales, refugiados también que estuvieran o residentes en Ucrania, podía haber algún refugiado en Ucrania con ese estatus de refugiado, que hayan abandonado el país desde febrero del 22, ¿no? La directiva en general ofrece una protección válida para 1 año, prorrogable hasta 3, y garantiza un conjunto de derechos armonizados en los Estados miembros, armonizados, no exactamente los mismos, pero sí que un catálogo mínimo, ¿no?, de derechos, y reduce al mínimo importante los trámites en una situación de afluencia masiva a la Unión. Es un procedimiento mucho más rápido que un procedimiento de protección internacional de asilo o protección subsidiaria. Por tanto, se reducen notablemente los trámites. ¿Quién puede solicitar la protección temporal? El ámbito personal, pues de forma subsiguiente, el Consejo de la Unión, a través de una decisión de ejecución de marzo del 22, en la que Irlanda también se suma. Irlanda podría no hacerlo, pero Irlanda también decidió participar también en la decisión de ejecución. ¿Y se aplica a quién? Nacionales ucranianos o ucranios que residían en Ucrania el 24 del 2 del 22, la fecha crítica de la invasión, y que como consecuencia del conflicto armado no pueden regresar a su país de origen, lógicamente. Pues todos los que vivían en el este, desde luego, ¿no?, en el este del país. Nacionales de terceros países o apátridas que residieran legalmente en Ucrania o con un permiso otorgado como refugiados, conforme al derecho ucraniano, y no pueden regresar a su país o región de origen en condiciones seguras. Podría haber algún refugiado del país que fuera en Ucrania, conforme al derecho ucraniano, que tampoco quiere regresar por la guerra. Y miembros de sus familias, cónyuge o pareja de hecho, hijos menores solteros o de su cónyuge, otros parientes cercanos que dependieran de ellos, ¿no? Es cierto que esto, bueno, la mayoría de las personas que han venido son mujeres, niñas y niños, ¿no? Porque, como sabéis, pues hay una leva que ha hecho Zelensky en varias tandas, y bueno, aunque están combatiendo hombres y mujeres, pues ha rebajado la edad de combate a 21 años y bueno, muchos están combatiendo. Es cierto que muchos van y vienen para refrescar el frente de combate, llevamos ya 3 años, pero bueno, el grueso, digamos, son de personas que han venido son mujeres, ¿no? Bien. ¿Hasta cuándo se va a aplicar? Pues hasta que finalice el conflicto. Hasta que finalice el conflicto, si es que finaliza. El señor Trump no ha cumplido la promesa de 24 horas. Se tenían que reunir hoy en Estambul, pero ni uno ni otro. Zelensky sí que quería ir, Putin decía que él no, van a enviar a sus delegaciones, y en eso están, ¿no? En emprender negociaciones diplomáticas directas que, bueno, pues por lo menos pacten un alto el fuego, y a partir de ahí, bueno, ya se podrán establecer unos términos provisionales de una paz, digamos, duradera y justa. Eso ya lo veremos, con garantías para Ucrania, garantías que lógicamente Rusia no va a dar, las garantías las pondrán otros estados. Rusia tiene esa visión imperialista. Y bueno, estas personas, pues cuando puedan retornar en condiciones de seguridad. Según la directiva, se aplicó por primera vez durante el periodo inicial de 1 año, hasta el 4 de marzo del 23, 1 año, y posteriormente se ha ido prorrogando automáticamente por 1 año más, hasta el 4 de marzo del 24 y hasta el 4 de marzo del 25, hasta este año, ¿no? Y finalmente hasta el año que viene, ¿no? En este mismo año se adoptó una decisión, creo que en marzo, me parece, que prorrogaba 1 año más la directiva al menos hasta el 4 de marzo del año 26, ¿no? Está claro, efectivamente, que no está previsto que la guerra acabe a corto plazo. Bien. Por tanto, hasta el 4 de marzo del año que viene tenemos la directiva en marcha. Cada Estado miembro puede ampliar y adaptar la normativa a su legislación nacional, y así lo ha hecho España, considerando que las consecuencias de la guerra
afectan a otras muchas personas, no solo a los que dice la directiva, sino que también podrían afectar a más personas de los que están descritos en la directiva. Así, por ejemplo, España interpreta de forma más generosa la aplicación a los nacionales de Ucrania que se encontraban en situación irregular antes del 24 de febrero, ¿no? Y que como consecuencia del conflicto armado no pueden regresar a Ucrania. Según el INE, Instituto Nacional de Estadística, a fecha de inicio del conflicto había registrados 112.000 ucranianos en España, de los que 94.000 sí que tenían permiso de residencia, mientras que 17.000 no tendrían permiso hasta el mes de febrero. Es decir, que se ha regularizado, por así decirlo, a gente que estaba aquí de forma irregular, por las razones que fuera, porque se le había caducado el visado, la exención, o decir, la exención de visado por 90 días, o que estaban en situación, o viendo a lo mejor algún familiar, ¿verdad?, y ya no querían volver a Ucrania, por razones obvias. Residentes en Ucrania que estaban fuera del país antes del 24 de febrero por diversos motivos, turistas, estudiantes, sin ir más lejos, que estaban llevando a cabo una actividad de estudio en un centro universitario español, o ciudadanos en viajes de trabajo. Por ejemplo, personas que estaban teletrabajando desde octubre del 21 al incrementarse las tensiones. Hubo un incremento de ucranianos en octubre, noviembre del año 21, porque aunque nosotros aquí, salvo que estuvieras muy pendiente de lo que estaba pasando allí, estuvieras atento a esos movimientos de Rusia, pues allí ya se percibía, ya se olían tambores de guerra. Y bueno, pues yo lo comentaba en diciembre del 21 que bueno, pues habían 120.000 soldados en la frontera rusa, en Belgorod, con un aprovisionamiento logístico importante, 30.000 en Bielorrusia, que es cómplice de esto, por supuesto, y las caras, el careto que tenía Pepe Borrell, ¿verdad?, pues era de una tristeza de saber, de tener una serie de información que iba a haber conflicto, que iba a haber una invasión, no se sabía del tipo, o qué tipo de invasión, si a gran escala, si algo más quirúrgico, pero que iba a haber conflicto, eso seguro, los ucranianos lo sabían y había muchos teletrabajando aquí, ¿no? Y luego los que tenían autorizaciones de residencia permanentes y temporales, incluyendo los estudiantes de terceros países, gente de terceros países que estaban en Ucrania temporalmente, estudiando pues, cualquier titulación, ¿no? Bien. Entonces, la directiva concede un permiso de residencia y trabajo, permiso que es válido durante toda la duración de la protección, hemos dicho hasta el 4 de marzo del 26, y las personas beneficiarias de la protección tienen derecho, de forma genérica, a, esto lo profundizará la profesora Carolina Soler, trabajar por cuenta propia o ajena, acceder a las prestaciones previstas en el sistema de acogida del país donde estén, atención médica, ¿no? Y los menores de 18 años tendrán derecho a acceder a la educación en las mismas condiciones que los nacionales de la Unión Europea del país de acogida en el que se encuentren. Por tanto, ese es el catálogo básico de derechos armonizado entre todos los estados. En España, pues en España se aplicó un procedimiento específico para el reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas por el conflicto de Ucrania. Se adoptó una orden de forma subsiguiente, el 9 de marzo, sobre protección temporal. España no es que no tuviera un sistema, sí que lo tenía un sistema de acogida, integración, ya lo tenía, un sistema preexistente al flujo masivo de desplazados. Pero hubo que hacer un gran esfuerzo de redimensión del sistema, un gran esfuerzo, y la verdad, no hubo ningún problema ni mediático ni entre los partidos políticos. 24.000 plazas más de acogida para personas procedentes de Ucrania, 24.000 plazas más, aumentar la capacidad hotelera, acogimiento familiar. También se ha propuesto para acoger a personas procedentes de Moldavia. En Moldavia también hay una situación ciertamente conflictiva, y con la presencia rusa. Rusia no tiene que ir a Moldavia porque ya está allí, en toda la zona del Transnistria. Es decir, no se fueron, los rusos en realidad no se fueron nunca de la zona del Transnistria y tienen allí una presencia importante, ¿no? También se ha planteado el acogimiento de personas procedentes de Moldavia en caso de que pudiera estallar ese conflicto. Se adoptaron 4 centros de acogida en Madrid, en España. Madrid, Alicante tenía el suyo, Barcelona y Málaga. Alicante era una de las provincias pues, con mayor número y presencia de ciudadanos ucranianos antes de la guerra también. Estos centros de acogida para tramitar solicitudes se han puesto en marcha en tiempo récord. Se pusieron en marcha en pocos meses.
Lo que en condiciones normales se haría en 4 años, pues se ha hecho en 4 meses. Con lo cual, eso denota una gran solidaridad y un gran consenso en el acogimiento y protección de los ucranianos. 67.000 personas documentadas en poquísimo tiempo. Atención también a la trata de personas, sería importante que hubieran trabajadores sociales, bueno, en conexión pues, con los servicios de seguridad, ¿verdad? Porque hubo gente que lamentablemente se quiso aprovechar para la trata de personas, para la trata de mujeres y niñas ucranianas, el tema de la prostitución, ¿no? Asistencia emocional, por supuesto, psicólogos, familias partidas, pues el hombre, la mayoría de las ocasiones, aunque también hay muchas mujeres combatiendo en el frente, gente que ha perdido al marido, al padre, al hermano, ¿no? Y eso requiere una asistencia emocional. También afiliación a la seguridad social para que puedan trabajar. Por tanto, todo esto sí, grosso modo, contrasta mucho con la acogida a los sirios o con la no acogida a los sirios. Por ejemplo, en el caso de España la respuesta fue exigir, cuando estalla el conflicto de Siria, visado de tránsito a los sirios en aeropuertos, para que no utilizaran, digamos, España como país de enlace de tránsito y, una vez aquí, en Barajas, pedir asilo, ¿no? En fin, como ha ocurrido en Barajas, otra vez Barajas vuelve a ser otra vez el centro de debate, ¿no? Con los que están allí, los sin techos, que si hay algún refugiado, pues para evitar que pudieran utilizar a España como país en tránsito, se exige visado a los sirios, ¿no? Bien, por tanto, bueno, aunque el destino más probable de muchos ucranianos es Polonia, efectivamente, Alemania, donde residían ya casi 1,5 millones de ucranianos, pues otros viajaron a estados diferentes del de entrada, como prevé el reglamento de Dublín, gracias a que pueden viajar por el espacio Schengen sin visado, gozan de libre circulación por el espacio Schengen durante 90 días, no era el caso de los sirios, precisamente. Rumanía, Hungría, efectivamente, pese a ser fronteras, son estados de tránsito. El destino más habitual de esos movimientos de personas son Polonia, Italia, Alemania, donde han ido la mayoría, y también España, ¿no? Ninguno de los estados del este, que son los más reacios, ha pedido activar un mecanismo de reubicación de desplazados. Ninguno de los del este. Es verdad que no están allí mayoritariamente, pero ninguno se ha ido al Consejo a pedir un mecanismo de reubicación de los ucranianos. Ni tampoco se ha cuestionado los movimientos secundarios en el espacio Schengen. Los ucranianos pueden estar aquí, pero pueden irse a Alemania, a Polonia, a cualquier país. Tienen libertad, un espacio europeo sin fronteras interiores. Nadie le tiene miedo al movimiento secundario de los ucranianos por el espacio Schengen, ¿no? Y son Estados miembros que cuentan con gobiernos contrarios a la recepción de refugiados, opiniones públicas que comparten esas posiciones. El caso de Rumanía, Hungría, Rumanía ahora todavía más, ¿no? Actualmente podemos decir que hay más de 4 millones de personas desplazadas de Ucrania que se benefician de la protección temporal, los datos los tenéis ahí, por tanto, a los que se aplica esta directiva, 4 millones y pico de personas se han beneficiado de la protección temporal, lo cual pues es un éxito de la Unión Europea, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Por qué no se activó la directiva temporal en la anterior crisis de refugiados y si ahora? Pues la respuesta está en el contexto. En esta ocasión son los Estados miembros más reacios a recibir a refugiados, el denominado Grupo de Visegrado, los que se encuentran en primera línea, ¿verdad? Y los que han gestionado la entrada de los desplazados procedentes de Ucrania, al menos como estados de tránsito, aunque luego abandonen esos países para trasladarse a otros donde también hay presencia importante de comunidades de ucranianos, como el caso de Italia o también de España y Polonia, ¿no? Bueno, ¿por qué? Las claves de la diferente reacción estriban en la cercanía cultural que tenemos con Ucrania y en la percepción común de la amenaza de la que huyen. Aquí sí que percibimos que la amenaza es común, ¿de acuerdo? No como en el caso de Siria, que hay un conflicto armado, y lo sigue habiendo, de menor intensidad, pero nosotros, por ejemplo, a Israel no lo percibimos como amenaza, aunque es una amenaza, en toda regla, para desestabilizar la región, pero a Rusia sí, ¿no? Mientras que los migrantes de conflictos de Oriente Próximo, pues los sirios, los iraquíes, son vistos como una amenaza a la seguridad, por ejemplo, el terrorismo yihadista, o a la identidad nacional de los países, los ucranianos son vistos como cercanos, como semejantes a nosotros, ¿no?
lo cual pues, genera un sesgo identitario en el tratamiento de unos y otros, como algunas ONGs han dicho, ¿no? La propia CEAR, porque a los sirios no se les aplicó. Las fronteras entre Ucrania y los países vecinos del este se han movido también a lo largo de los siglos. Hay que tener en cuenta, han sido fronteras muy móviles, especialmente tras la Primera Guerra Mundial. Lo que ha dejado, tras la Primera Guerra Mundial, minorías, hay que tenerlo en cuenta, rumanas, húngaras, eslovacas y polacas en Ucrania. Y también ha dejado a muchos ucranianos en esos países. Hay una comunidad ucraniana importante en Hungría y una comunidad magiar en Ucrania y también rumana en Ucrania. Por tanto, son componentes importantes, igual que en Moldavia, pues ahora mismo hay un apoyo rumano, ¿no? A las ideas, digamos, del que ha ganado las elecciones en Rumanía, a las ideas rusas de que Moldavia en realidad es otra invención, ¿no? Es un estado inventado y que, bueno, pues fue inventado en la época soviética para separar a Rumanía, ¿no? La identidad nacional rumana. Entonces, estas tesis, digamos, son de consumo de los partidos ultranacionalistas que están ganando elecciones, sin ir más lejos, en Rumanía. La solidaridad también se basa en la conciencia de compartir esa amenaza militar rusa y la exigencia de Rusia, como se sabe, de que se retiren de la OTAN, pues convierte a todos en potenciales víctimas de la amenaza que genera esta vecindad rusa. Rusia exige que fuera de la OTAN, que es una organización que debería haber desaparecido, ¿no? Si desapareció el Pacto de Varsovia, pues porque está la OTAN, ¿no? Y la OTAN, pues lo único que sirve es para hostigar a la Federación Rusa, y las tesis de Rusia es que vayan abandonando, por supuesto Ucrania que ni entre, y el resto pues pueden ir abandonando esa organización, ¿no? Bien, esto ha generado una situación paradójica en la Unión. Los Estados miembros más restrictivos ante el asilo y la solidaridad intra-UE pueden necesitar ayuda europea, tanto económica y logística, para gestionar esa política de protección. Ayuda de las instituciones de la Unión, a través del programa CARE, se puede acudir al Fondo de Cohesión para financiar esa integración de los desplazados, acceso a la vivienda, laboral, clases de idiomas, etcétera, ¿no? Y de los Estados miembros más alejados de la frontera oriental, en forma de reparto de refugiados de guerra. Por ejemplo, hasta el momento no me consta que ninguno de los estados en primera línea haya solicitado reubicar a ucranios, como sí que lo habrían hecho. Lo han hecho con menores no acompañados aquí en España, pero no con los ucranios. Ahora bien, conforme a la directiva, los desplazados ucranios pueden escoger el estado miembro en el que desean residir, por cuanto gozan de libre circulación en el espacio Schengen, ¿no? En el espacio Schengen. Además, en respuesta de protección temporal, ha tenido influencia en el debate europeo. Esto ha estado presente en el debate europeo sobre la reforma del sistema de asilo, contenidas en medidas legislativas que se integran en el denominado Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que fue presentado en 2020 por la Comisión y adoptado en mayo pasado del año 24 por el Parlamento y el Consejo por una exigua mayoría. No, el Parlamento se adoptó por poquito. Como respuesta concreta a situaciones de crisis migratorias graves, el Pacto ha adoptado un reglamento específico sobre situaciones de crisis y de fuerza mayor del año 24, cuya entrada en vigor se prevé para el año siguiente, para el año 2026. Fijaros que el pacto migratorio, este documento, recogía la derogación de la Directiva de Protección Temporal, pero ha decidido mantenerla, dada su eficacia y flexibilidad para responder a esta crisis repentina de desplazamiento masivo. No obstante, tenemos ese reglamento sobre situaciones de crisis y de fuerza mayor, que entrará en vigor el año que viene, que responde a situaciones de crisis, llegadas masivas de nacionales, de terceros países o apátridas, o de instrumentalización de un tercer país o de un agente no estatal, por ejemplo, lo que hizo Bielorrusia en el año 21 o en el año 24 con Finlandia, y también de fuerza mayor. En este caso, un Estado miembro que se enfrente a una situación de crisis o de fuerza mayor podrá solicitar contribuciones solidarias a otros países de la Unión, básicamente reubicaciones o contribuciones financieras, sea reubicación, compensaciones o contribuciones financieras o medidas de solidaridad alternativa. Pero ya digo que ha tenido influencia en ese pacto. En conclusión, ya para acabar, queda por ver si la Directiva de Protección Temporal se aplicará o no a otras crisis migratorias de gran magnitud provocadas por Rusia, en algún caso, Moldavia,
en la región de Transnistria, Nagorno-Karabaj, ahí también ha sido provocada por Rusia y Turquía, en la medida que los soldados rusos se han ido en connivencia con las autoridades turcas, ¿no? Y ha habido, digamos, una represión brutal de los armenios en el enclave de Nagorno-Karabaj. Se han ido unos cuantos miles, ¿no? Pero por la vía rápida, porque los masacraba el ejército de Azerbaiyán. Nada ha hecho la Unión Europea respecto a los armenios. O por otros actores no estatales. O se afectará o no a las posiciones de los países de Visegrado respecto a la negociación del sistema de reubicación de refugiados procedentes no de Ucrania, sino de otros lugares del mundo. La respuesta de la Unión pues, es muy distinta a la crisis de los sirios, porque los sirios, a diferencia de los ucranios, no tienen exención de visado y no pueden entrar libremente. Tampoco pueden pedir un visado humanitario en embajadas o consulados. Hay un interés, además, en considerar a Siria tercer estado seguro. ¿Para qué? Pues para suspender la tramitación de las solicitudes de protección de los sirios. O sea que el trato es diametralmente opuesto y, de hecho, se ha suspendido la tramitación de solicitudes. Se está por ver de que Siria sea un país seguro, ¿no? Incluso ayer mismo veía al jefe del gobierno provisional haciéndose una foto con Trump y con el príncipe heredero Bin Salman, ¿no? Quien era hace 6 meses un terrorista buscado por Estados Unidos con una recompensa de $10 millones. Pues ayer Trump dijo que era un señor muy serio y muy aguerrido, ¿no? O sea, dándole visos de ser un interlocutor fiable, ¿no?, al que era terrorista. Esta crisis ha afectado a las negociaciones sobre el SECA, lógicamente, y la Unión ha decidido con buen criterio mantener la directiva protección temporal por su utilidad. Si bien se ha adoptado un reglamento coetáneo sobre la gestión de crisis para hacer frente a otros desafíos migratorios que tratan de desestabilizar a la Unión generadas por amenazas sistémicas como las acciones de Rusia en Europa, pero también, no lo olvidemos, en el Sahel a través de grupos no estatales como mercenarios. Nada más y dejo a mi compañera profesora Carolina. Muchas gracias al profesor Millán Requena por su intervención y a continuación tiene la palabra y el micrófono y el portátil la profesora Carolina Soler y después tendremos un turno para el debate, para preguntar cualquier cuestión de los temas que se han tratado. ¿Ya está? Sí. El móvil para calcular el tiempo, si no me voy. Vale. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Agradecer al profesor Millán Requena que me ha invitado a participar en esta mesa con él, en el que yo voy a abordar, si bien él ha hablado de la activación de la Directiva de Protección Temporal, yo voy a hablar de cómo ha sido la aplicación durante estos años en relación con algunos derechos concretos. Y para concluir ya les adelanto que, como se ha comentado al principio, parece que no ha habido problemas importantes, aunque sí algunas desigualdades en su aplicación. Pues bien, por dar algunos datos, aunque muchos de ellos ya se han comentado, actualmente aproximadamente 4,2 millones en su mayoría personas nacionales de Ucrania, están disfrutando de ese estatuto de protección temporal en la Unión Europea. Como también se ha comentado, dentro de los países que han recibido más personas provenientes de Ucrania, en primer lugar está Alemania, seguida de Polonia, República Checa y España, que ya ha alcanzado los 235.000 personas solicitantes. Si desglosamos un poquito más estos datos, podemos ver que de todos ellos, el 98% de estas personas que han pedido protección temporal y disfrutan de ella son personas nacionales de Ucrania. Y de todos ellos, el 44,7% son mujeres, el 31,7% son menores y el 23,6% son hombres adultos, que, como saben, suponen el menor porcentaje porque se han quedado combatiendo en el conflicto. Pues bien, después de ver estos datos, en primer lugar, ¿qué es lo que hizo la Unión Europea, sobre todo las primeras semanas, para ayudar a los Estados a aplicar una directiva que nunca habían aplicado en un contexto al que nunca se había enfrentado, un contexto que no tenía precedentes?
Pues bien, con el fin, como digo, de coordinar la ayuda o la acogida de estas personas en los Estados miembros, pocos días después de la activación de este mecanismo, es decir, en marzo del 2022, la Unión Europea, en concreto la Comisión, plantea un plan de acogida basado en 10 puntos, como digo, para coordinar esa ayuda o acogida entre los Estados miembros. Dentro de esos 10 puntos, en primer lugar, la Comisión habilita o crea una plataforma de registro temporal. Esto fue lo primero que se hizo. A las 6 semanas ya estaba comenzando a funcionar esta plataforma, y esta plataforma permitía y sigue permitiendo que los Estados miembros compartan información, intercambien información sobre las personas que llegan a sus estados, sobre los sistemas de acogida y la aplicación de derechos, como veremos a continuación. También esta plataforma permite detectar cuáles son las necesidades de los Estados miembros, establecer planes de contingencia en materia sanitaria, educativa, etcétera, etcétera. El segundo punto es la adopción de un enfoque coordinado a nivel de la Unión Europea para los centros de transporte e información. Como resultado de esta iniciativa, se ha creado una red en la Unión Europea de centros de transporte e información, que básicamente recoge en un mapa, dentro de la página de la Unión Europea, las instalaciones y los centros de recepción, de transferencia y de reubicación, además de ofrecer información sobre cómo viajar y cómo permanecer en la Unión Europea a los destinatarios de esta protección. El tercer punto consiste en la creación de una cartografía que establezca o determine cuál es la capacidad de acogida y de alojamiento en los Estados miembros. En cuanto al alojamiento, la Comisión, para intentar asegurar opciones de viviendas asequibles, sostenibles para las personas que huyen del conflicto, presentó una guía denominada Hogares Seguros, ¿vale?, que incluye sobre todo principios y prácticas claves para responder a cómo estaba siendo la evolución de los centros de recepción de acogida de los Estados. Por su parte también se crea, con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional también se contribuye a la vivienda proporcionando vivienda social a las personas desplazadas. Mientras que por su parte el Fondo Social Europeo también respaldó situaciones habitacionales con inversiones en alojamientos próximos o personas que tenían necesidades especiales en materia de vivienda. En lo que respecta al empleo, también la Unión Europea, para facilitar que estas personas se incorporaran en el mercado laboral y hiciesen uso de ese derecho a la búsqueda de empleo, puso en marcha un proyecto piloto denominada European Union Talent Pool, que trata de permitir a los beneficiarios de esta protección temporal registrarse y acceder a una plataforma de búsqueda de empleo donde se encontraban más de 3 millones de ofertas de empleo en toda la Unión Europea. También en relación con la enseñanza, la Unión Europea destinó ayuda financiera para apoyar a las escuelas, a los sistemas educativos de los Estados y a la formación profesional a través de los fondos de cohesión de la Unión Europea, el Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Y, gracias a eso se han conseguido que cientos de miles de niños estén escolarizados en centros de enseñanza secundaria o básica en escuelas europeas. En concreto, se estima que durante el curso escolar pasado, el 2023-2024, unos 700.000 estudiantes ucranianos estaban matriculados en centros educativos en toda la Unión Europea. Otro de los puntos es el desarrollo de planes nacionales de contingencia para hacer frente a las necesidades que pudieran surgir a medio o largo plazo. Y en ese sentido, la plataforma de solidaridad, donde cooperan tanto los Estados como agencias de la Unión Europea, como ONGs, se centraron a través de este foro en aumentar la preparación a gran escala de la Unión Europea para dar respuesta a necesidades que a medio o largo plazo se pudieran desarrollar ante este aumento masivo de llegadas. Otro de los puntos que abordó la Unión Europea desde el principio fue desarrollar procedimientos y orientaciones para la acogida y el apoyo especialmente destinado a los niños, que, como saben, dentro de este conflicto son un colectivo especialmente vulnerable. Y en ese sentido, para que la respuesta a
a este colectivo vulnerable fuese más o menos homogénea o fuese armonizada, la Unión Europea creó un documento de preguntas frecuentes sobre cómo tenía que ser el registro, la recepción y la atención a los niños, tanto los que viniesen acompañados como los que vinieran separados de sus padres. El sexto punto, como se ha comentado, también era abordar las situaciones relativas a la prevención del tráfico y la trata de personas que, como saben, en esas situaciones se derivan. Al final, en una situación de conflicto, las personas quedan en una situación de vulnerabilidad extrema y eso es aprovechado por las mafias y las redes de tráfico pues, para explotar a estas personas. Por ello, como la Unión Europea ya lo sabía, desde el principio desarrolló un plan de lucha contra la trata de seres humanos pues, para abordar todos los riesgos que pudiesen derivarse de esta situación. Pero a pesar de las medidas, se estima que a finales de 2024, bueno, la ONU alertó a finales de 2024 que la guerra de Ucrania ha impulsado la trata de personas en Europa. En concreto, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que las víctimas de trata procedentes de Ucrania podrían ascender hasta el 5% del total de las personas que en Europa caen en manos de las redes de tráfico. Y este dato supone un incremento de 5 veces más a lo que se correspondía antes del estallido de la guerra en febrero de 2022. Es decir, que pese a estas medidas ha habido un incremento en el tráfico de personas procedentes de Ucrania. El séptimo punto abordaba el refuerzo de la solidaridad con Moldavia, que es un país colindante al conflicto, y en este sentido, pues, desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, los Estados miembros y países asociados al espacio Schengen ofrecieron transferir a casi 18.000 agentes a Moldavia para ofrecer ese apoyo. Además, también la Unión Europea impulsó un programa llamado Transferencias Aéreas de la Unión Europea, que básicamente consistía en transportes gratuitos en avión desde Moldavia a países directamente seleccionados de la Unión Europea para que ese tránsito de estas personas fuese seguro, en colaboración con ACNUR y los Estados miembros de la Unión Europea y la Organización Internacional de las Migraciones. El octavo punto era reforzar la cooperación en materia de destinos seguros y para ello la Comisión pues, estuvo y está en estrecho contacto con socios internacionales como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, donde han llegado pues, casi medio millón de personas desplazadas de Ucrania. Otro de los puntos que abordó la Comisión fue abordar las implicaciones para la seguridad interna originadas por este conflicto y para ello los agentes de la Unión Europea movilizaron rápidamente la plataforma EMPAC, que son las siglas de en inglés de Plataforma Multidisciplinaria Europea para las Amenazas Penales, que lo que intenta es prevenir el crimen organizado y luchar contra todos esos delincuentes que se aprovechan de este clima de inestabilidad provocado por la guerra para llevar a cabo pues, sus actividades delictivas. Y el último punto pues, es el dinero, recursos y financiación adecuados. Se estima que desde el inicio del conflicto la Unión Europea y sus Estados miembros han puesto a disposición de Ucrania más de 85.000 millones de euros en apoyo al país y a la población. En 2023 propuso un nuevo instrumento, el Mecanismo para Ucrania, para hacer frente a las necesidades de recuperación, así como a la reconstrucción a medio plazo del país. Y en 2024, posteriormente, después de superar el bloqueo inicial que planteó Hungría, se aprobó un nuevo paquete de ayuda con un importe de 50.000 millones de euros para el periodo 2024-2027. Y de estos 17.000 millones irían en subvenciones y 33.000 millones en préstamos. Pues este es el plan que diseñó la Unión Europea para ayudar a los Estados a hacer frente a estas necesidades. ¿Cómo ha sido la aplicación concreta de estos derechos que se han comentado anteriormente? Pues bien, ya llevamos 3 años de aplicación desde la activación y se puede hacer más o menos un balance de cómo ha sido efectivamente la aplicación de estos derechos a las personas provenientes de Ucrania. Por ejemplo, en materia de derecho a la vivienda, el derecho a un alojamiento, como es obvio, el derecho a un alojamiento, el tener una vivienda, es clave para que las personas puedan hacer efectivos el resto de derechos. Es decir, primero tengo que ver dónde vivo, para después ver dónde escolarizo a mi hijo, para después ver dónde pido trabajo, ¿verdad? Para después ver dónde pido la asistencia sanitaria. Pero lo primero es ver dónde me establezco, dónde voy a vivir. Pues bien,
el acceso a un alojamiento adecuado ha sido uno de los mayores desafíos. Inicialmente no fue tanto problema porque se estableció como una red de estructura de acogida para recibir inicialmente a estas personas. Sin embargo, muchas de las opciones de alojamiento gratuito que se plantearon al principio, incluso gente, seguro que visteis, que cedía sus casas, ¿verdad?, sus casas de verano, vacías para alojar, pues esas opciones iniciales a medio plazo se fueron acabando. Por lo que posteriormente algunas opciones de alojamiento gratuito pues fueron disminuyendo entre la población que tenía menos recursos, es decir, que no podía llegar y comprarse una casa o alquilarse una casa. Pues bien, por ello, gradualmente los estados han hecho pues un esfuerzo para mejorar estas opciones de alojamiento, ya sea estableciendo nuevos centros de alojamiento masivo o aumentando las plazas de los centros que ya existían, como por ejemplo ha hecho Croacia, Finlandia, Alemania, Grecia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza. Estos países han cogido los alojamientos iniciales y han aumentado el número de plazas. O también otros estados lo que han hecho ha sido llevar a cabo acuerdos con municipios en convocatorias públicas con entidades privadas para dar situaciones habitacionales en albergues o en hoteles. ¿Cuál ha sido el problema de base para el acceso a un alojamiento adecuado? Pues muchas veces en algunos estados la información sobre el acceso a la vivienda no estaba disponible o podía resultar confusa o no estaba disponible en ucraniano. Además, esta financiación a los municipios no siempre ha sido rápida o no se ha conseguido, no se ha asignado correctamente. Porque, claro, aquí tiene que haber una coordinación de la Unión Europea con el Estado central, con las autoridades locales. Y muchas veces pues, esta comunicación no ha sido lo fluida o lo eficaz que debería haber sido. Precisamente, uno de los mayores problemas en España ha sido el acceso a la vivienda. Aparte del problema que ya hay para todo el mundo de acceder a una vivienda, pues en esta materia también ha sido pues uno de los grandes problemas. Como digo, la barrera lingüística, las dificultades para encontrar un trabajo o el precio del alquiler que hay en España pues han sido los grandes retos a los que se ha tenido que enfrentar la población de este país. En cuanto al acceso a un empleo o a una actividad retributiva, como saben, con la activación de la Directiva de Protección Temporal, pues los Estados europeos han abierto sus mercados laborales a las personas provenientes de este país y los datos demuestran que la inclusión al mercado laboral de estas personas ha sido mucho más rápida si los comparamos con los datos de acceso de otras personas provenientes de otros países al mercado laboral de la Unión Europea. Por ejemplo, se estima que el 62% de los mayores de 18 años a los pocos meses de llegar a los Estados miembros ya había accedido a los sistemas de búsqueda de empleo. Y de este 62%, el 66% ya tenía un trabajo entre finales del verano y principios del otoño del 22. Es decir, que esos datos demuestran que el acceso ha sido más rápido si los comparamos con nacionales de otros países. Actualmente, a fecha de mayo del 25, se estima que entre 1,2 y 1,5 millones de personas ucranianas beneficiarias de protección temporal están empleadas en la Unión Europea. Y eso representa entre el 28 y el 35% de los más de 4,2 millones de personas que disfrutan de esta protección. Sin embargo, como es evidente, la tasa de empleo varía en función del país. Por ejemplo, en Estonia, el porcentaje de personas con un trabajo remunerado es superior al 40%, mientras que en otros lugares, como Alemania, es de un 14%. País que, les recuerdo, está en el podio dentro de los estados de recepción. Dentro del acceso a un empleo, el principal problema, como pueden entender, ha sido el idioma, ¿verdad? Para trabajar en un sitio hay que hablar el idioma que se maneja en ese lugar. Por ejemplo, lo que han hecho en Bélgica, en Bélgica lo que ha pasado es que las autoridades nacionales no siempre han podido ofrecer a las personas provenientes de Ucrania pues, empleos adaptados a sus cualificaciones porque no hablaban el holandés. Y otro de los problemas que han habido en relación con el empleo son las posibilidades que han encontrado estas personas únicamente de optar a trabajos temporales. ¿Por qué? Por las responsabilidades familiares. Como hemos visto, la mayoría de las personas que han venido han sido mujeres y niños. Si las mujeres trabajan, ¿dónde dejan a los niños? Porque el papá no está. Entonces, esas responsabilidades familiares o el abuelo que no ha podido acompañarte o
ha hecho pues, que únicamente estas personas hayan podido acceder a un empleo temporal. Otro de los problemas que han sufrido pues, es el que sufre mucha gente, que es la explotación laboral. 3 de cada 10 personas han experimentado alguna forma de explotación laboral. Además, la mayoría de las personas ocupan puestos de trabajo no cualificados o semicualificados, como la hostelería, la limpieza, la construcción, y por lo general tienen problemas para encontrar trabajos acordes con sus capacidades o cualificaciones. En algunos Estados miembros, como en Bélgica o en Polonia, pues, por ejemplo, el reconocimiento de los títulos que traen para trabajar de lo suyo pues, está siendo, la verdad, un problema muy importante. ¿Y qué están haciendo para solucionar estos problemas? Pues los Estados están adoptando diversas medidas pues, para apoyar el acceso a un empleo. Estas medidas incluyen pues, tanto suministrar información, como mejorar el asesoramiento profesional, la mediación laboral, la formación profesional y el apoyo para el reconocimiento de estas cualificaciones. Por ejemplo, estados como Austria, Croacia, Estonia, Finlandia, Lituania, Polonia y Suecia ofrecen servicios de asesoramiento personalizado en los centros de acogida donde están residiendo. Es decir, en el mismo centro donde viven, les asesoran sobre cómo buscar trabajo u oportunidades laborales competentes. En otros sitios, como en República Checa, en Francia, en Lituania, en Luxemburgo, en Portugal y en Eslovaquia, hay plataformas específicas en ucraniano para la búsqueda de empleo. Y en otros países, como en Austria, han optado por procedimientos donde sea el empleador el que le facilite la tarea al empleado. Por ejemplo, en Austria es el empleador el que le solicita el permiso de trabajo al empleado, es decir, le ahorra ese trámite. O en Rumanía, los ciudadanos ucranianos pueden trabajar durante un tiempo sin permiso de trabajo. Sin embargo, durante ese tiempo se les exigen estar cubiertos por un seguro médico. ¿Lo veis? Son algunas medidas que están adoptando los estados. En materia de educación, como saben, pues esta directiva permite que los menores de edad pues, puedan acceder a la escuela en las mismas condiciones que los nacionales de los Estados miembros. No obstante, la tasa de escolarización de los niños ucranianos en el cómputo de la Unión Europea sigue siendo bastante baja. ¿Cuáles son las principales causas? La falta de espacio en las escuelas, de forma general. ¿Por qué? Porque aquí no nos podíamos preparar, no había una previsión de a cuántas escuelas iban a llegar estos menores, porque todo eso iba a estar condicionado por el acceso a la vivienda. Como les he dicho, primero tengo que ver dónde vivo, para ver dónde pido trabajo, para ver dónde pido la tarjeta sanitaria, para ver dónde meto al niño. Entonces no había una previsión, por lo tanto la preparación que hubo no pudo ser lo suficientemente adaptada a la situación que se originó. También la insuficiencia de personal, de personas habilitadas para meter a un niño a mitad de curso que habla ucraniano y que viene de una situación traumática. Es decir, no solo tienes que ser profesor, tienes que tener una herramienta más, ¿verdad? Y también, pues eso, la capacidad para enseñar a estos niños y brindarle pues, el apoyo educativo. Además de pues, la barrera lingüística de que un niño ucraniano llega aquí y no sabe hablar español, ¿verdad? Pues bien, en el caso de España luego hablaré, pero ahí tenemos éxito. Es decir, dentro del desastre que ha sido la escolarización de los menores en la Unión Europea, nosotros no lo hemos hecho mal. Estamos en el 4º lugar en materia de escolarización, con unos 36.000 estudiantes ucranianos escolarizados en España. Pues bien, ¿qué han hecho los estados para solucionar el acceso a la educación? Pues, como he dicho, han adoptado distintas medidas. Por ejemplo, Irlanda, Italia y Suecia han llevado a cabo campañas sobre la sensibilización sobre la escolarización, y municipios de estados como República Checa, Estonia, Polonia o Bélgica habilitan cursos cero, es decir, aulas con cursos cero preparatorios antes de meter al niño en el aula con el resto, e incluso en algunos municipios han creado escuelas diseñadas para niños procedentes de Ucrania con un programa de inversión lingüística. Por ejemplo, también Austria lo que ha hecho ha sido incorporar a maestros de habla ucraniana en sus escuelas para que la transición de estos niños sea un poco más dulce. Es decir, ya no solo tengo una persona que habla mi idioma, sino que es una persona que viene de mi país. Y de este modo mato 2 pájaros de un tiro, porque esa persona también tiene un empleo. ¿Vale? Acceso a la educación y también al empleo. En materia sanitaria,
el problema del que ya se partía en el 2022 es que veníamos del 2020, es decir, que ya los sistemas sanitarios de los Estados miembros estaban resentidos por la situación que provocó la COVID-19. Y además, en un contexto ya como digo, donde los sistemas sanitarios estaban dañados por este colapso, se le sumó la carga administrativa adicional que suponía el tramitar muchas veces los seguros de salud que tenían estas personas. Además, como siempre, de los problemas relativos al idioma, tienes que explicar en ucraniano qué es lo que te pasa, qué es lo que tienes, ¿verdad? Muchas personas tenían certificados de minusvalía aprobados en su país que había que traducir o que había que homologar aquí también, entre otros problemas. Pero, como digo, aquí sobre todo fue el principal desafío en materia sanitaria fue la barrera lingüística, sobre todo para proporcionar asistencia médica y, además, en muchas ocasiones, los seguros de salud normalmente no cubren los gastos de un intérprete. Es decir, muchas personas se crearon un seguro de salud inicialmente, pero no les cubrían el intérprete. Entonces, en ese ámbito, lo que han hecho muchos estados, como digo, ha sido adoptar medidas para paliar esos problemas. Por ejemplo, estados como Alemania y Estonia prevén que el coste del intérprete que haga falta para la asistencia sanitaria se le pueda reembolsar a la persona previa solicitud cuando en ese caso sea muy necesario que haya un intérprete. No es lo mismo decir, vengo porque me duele la barriga o vengo porque tengo un tratamiento que me llevo dando 2 años allí y va por esta fase y tengo que seguirlo aquí. Otra de las medidas que se ha adoptado es un registro para el acceso a la asistencia médica y que ese registro, es decir, que el certificado de asistencia sanitaria se te dé junto con el documento que te habilita para tener la protección temporal. Es decir, que en un único documento la persona no tenga que pedir luego la tarjeta sanitaria, sino que con el documento por el que se te concede la protección temporal vaya aparejada a la asistencia sanitaria. Otros estados lo que han hecho, como por ejemplo República Checa, ha sido integrar a personal sanitario procedente de Ucrania en sus centros médicos. Como saben, la llegada de personas desplazadas, especialmente de madres con niños, pues ha aumentado la demanda de médicos de atención primaria, pediatras, logopedas, psicólogos y educadores especiales. Y, por ejemplo, lo que ha hecho República Checa es que las personas con un título en estas materias tengan prioridad a la hora de que se les homologue para enseguida darles trabajo cualificado, es decir, de lo suyo, y que además contribuyan, por otro lado, a hacer efectivo ese derecho hacia otras personas provenientes de Ucrania. Y con carácter general, los estados también lo que están haciendo es suministrar información, crear una página web en ucraniano sobre sus derechos en materia sanitaria, campañas de información, asesoramiento o sitios web específicos. ¿Cómo ha sido la aplicación? Algunas notas de cómo ha sido la aplicación en España. Pues como se ha comentado, España tiene un protagonismo dentro de esa situación. Es uno de los estados miembros con más protagonismo en la acogida de personas. Como ya se ha comentado, como ha comentado el profesor Millán Requena, antes del conflicto ya existía una importante diáspora de personas provenientes de Ucrania. Más de 112.000 ucranianos residían en España y ya se podía prever que esta diáspora iba a actuar a modo de red de acogida, es decir, si yo me tengo que ir de mi lugar de origen, voy a ir a un sitio donde haya personas de mi nacionalidad, porque aunque sea por patria me van a ayudar, ¿verdad? Y así fue. Es decir, nosotros ya sabíamos, ya se preveía que esa diáspora iba a actuar de red de acogida y vamos a ser uno de los países que más acogiésemos o más concesiones de protección temporal expidiésemos. Y así ha sido. Actualmente España es el 4º país de la Unión Europea en número de concesiones y actualmente estamos asumiendo un 4,8% del total de la Unión Europea. Además de esta diáspora, otro de los motivos ha sido, como se ha explicado, la generosidad que ha tenido España en ampliar el ámbito personal de aplicación de la directiva. Como saben, la directiva, la decisión por la que se ejecuta la directiva, establecía un grupo de personas y se dejaba a discrecionalidad de los estados el ampliar ese ámbito personal de beneficiarios. Y así fue España quien amplió, ahí tiene, bueno, ya se ha comentado, quien amplió a otros grupos de personas esta protección. Como también se ha comentado,
habilitamos centros de recepción, 4 grandes centros de recepción, en Madrid, en Málaga, en Barcelona y en Alicante, aunque Alicante fue el primero, de hecho, y el más utilizado. En concreto estaba ubicado en la ciudad de La Luz de Alicante. ¿Y estos centros de recepción qué finalidad tenían? ¿Por qué se ubicaron estos 4 grandes centros? Pues para asumir esa recepción masiva. Es como cuando nos tuvimos que vacunar del COVID y habilitaron la IFA para vacunarnos, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para abarcar un mayor número de vacunaciones al día. Pues esto es lo mismo, se habilitaron estos centros para abordar un mayor número de resoluciones diarias. Como digo, estos centros, el objetivo que tenían era esa recepción y asistencia inicial. Además, muchos de ellos contaban con plazas de alojamiento en el mismo recinto para, como digo, dar esa solución habitacional inicial. También para gestionar las solicitudes, 24 horas, 24 o 48 horas desde que se solicita. Y también para derivar a estas personas a los centros de acogida municipales o proporcionarles información. Pues bien, algunas notas de cómo ha sido esta aplicación de los derechos en España. Pues según algunos datos en materia sanitaria, según los datos proporcionados por el Sistema de Seguridad Nacional, actualmente más de 90.000 personas procedentes de Ucrania tienen expedida la tarjeta sanitaria individual por protección temporal. En materia de empleo, a inicios de 2025, unas 28.197 personas estaban dadas de alta en la Seguridad Social, lo que representa aproximadamente un 12,8, un 13% de estas personas. En materia de vivienda, como ya les he comentado, esto ha sido uno de los principales problemas a nivel general en la Unión Europea y también a nivel particular en España por esas dificultades de las que les he hablado anteriormente. Con todo, aproximadamente se estima, por ofrecer algunos datos, el sistema de acogida de protección temporal, protección internacional y temporal ha ofrecido alojamiento en España a más de 40.000 personas. Y actualmente se estima que unas 6.170 personas permanecen en dispositivos de acogida, es decir, personas que no tienen recursos para haberse alquilado algo, comprarse algo, que principalmente son familias monoparentales o personas mayores. Como digo, estas personas continúan viviendo en estos dispositivos de acogida. Además, otro de los esfuerzos que ha hecho España para cubrir estas necesidades de los beneficiarios de protección temporal ha sido adoptar medidas urgentes a través de ese Real Decreto, enmarcado dentro del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra, cuyo objetivo básicamente de este plan de respuesta es bajar los precios de la energía para todos los ciudadanos y empresas y sectores más afectados por esta guerra y reforzar la estabilidad de precios. En relación con los menores, esta norma lo que hace es conceder automáticamente en España la protección temporal a todos los menores afectados por crisis humanitarias y en concreto por el conflicto de Ucrania, sin distinguir su nacionalidad, ¿vale? Afectados por el conflicto, aunque no sean menores ucranianos en sentido propio, tanto si están como si no están acompañados. Y además, si afinamos un poco, algunos tienen más derechos que los menores españoles, porque se les conceden, por ejemplo, el derecho a permanecer con sus hermanos en el mismo lugar o familia de manera inexpugnable, ¿vale? Mientras que a menores españoles, adopción por así decirlo, se les puede separar. En este caso se ha establecido que no se le puede separar a menores que pertenecen a la misma familia. Tienen que estar en el mismo lugar o ser acogidos por la misma familia. También en atención a los menores se creó una comisión de trabajo para la atención educativa de la población escolar procedente de Ucrania con el objetivo de adoptar medidas para llevar a cabo una atención educativa a la población de edad escolar procedente de este país. Por eso, a través de esta comisión se trata de incentivar la escolarización de los menores en España en colaboración con las administraciones públicas. De hecho, actualmente un 80% de los menores ucranianos que están en España están escolarizados. Teniendo en cuenta lo que les he comentado anteriormente, que es uno de los principales problemas que está habiendo a nivel Unión Europea, en España estamos en el número 4 a nivel de tasa de escolarización. Y ya por ofrecerles algunas conclusiones finales, por lo que hemos visto, pues la respuesta
esta aplicación excepcional ante una situación excepcional ha tenido una respuesta sin precedentes, una solidaridad a la que no estamos acostumbrados en la Unión Europea. Solidaridad pues, que se ha manifestado tanto a nivel económico como material como político con la activación de esta directiva. En este caso, la protección de estas personas no ha sido tanto en el diseño de una nueva estrategia, sino en el uso de una directiva que ya existía, como os he dicho, que llevaba más de 20 años en un cajón. Por lo tanto, no ha sido tanto la creación de una ley, sino como la activación de una ley, lo cual ha pasado por una voluntad política por parte de los Estados miembros, quienes, como he dicho, no han activado esta directiva en ocasiones o en conflictos anteriores, como en el caso de Siria. Como han visto, la activación de esta norma ha supuesto muchos esfuerzos en términos económicos, en términos materiales, en materia de coordinación, sobre todo por parte de la Comisión, quien pues, ha adoptado medidas para ayudar a los Estados, medidas que tendían pues, a ayudar, a apoyar a los Estados a hacer frente al desafío que supone abrir las puertas y ofrecer derechos a millones de personas procedentes de otros países. Con todo, en términos de acogida, no parece, como se ha comentado al inicio, no parece que ningún Estado miembro se haya visto colapsado, tampoco parece que se hayan generado tensiones entre los Estados miembros sobre si unos recibían más que menos. Y por el momento, aun con todas las incertidumbres que tenemos, como se ha comentado, hasta marzo de 2026 va a seguir activa esta protección, por lo tanto las instituciones tienen que seguir trabajando para hacer frente a estos escollos, como se ha comentado, y evitar pues, eventuales crisis que por el momento no están habiendo. Por lo tanto, y para finalizar, como han podido ver, muchas veces la acogida de personas, o en muchas ocasiones por ser clemente, no pasa tanto en la disposición de medios, sino por querer destinarlos a la causa. Es decir, como se ha visto, la acogida de personas parece que ha sido, que es y que seguramente seguirá siendo una cuestión más bien de voluntad política. Por mi parte, nada más. Les agradezco la atención y quedo disponible para responder a las dudas que puedan plantearme. Y muchas gracias. Muchas gracias también a la profesora Carolina Soler. Y ahora iniciamos un turno para el debate. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Nadie se anima? ¿Ha quedado todo claro? Bueno, pues... ¿Sí? ¿Seguro? ¿Tenéis alguna inquietud? ¿Ha quedado todo muy claro? Pues bien, pues si no hay preguntas, nada. Gracias a los dos ponentes y gracias a vosotros por asistir. Venga, buenos días. Adiós.